Hola a todos, mi nombre es Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits, el canal de fotografía natural en su sentido más amplio. En estas fechas nos encontramos, aquí en España, en plena temporada de Vía Láctea, y es que como ya sabéis, entre los meses de marzo y septiembre-octubre tenemos a tiro el centro de la Vía Láctea, el centro galáctico, su región más brillante. En este vídeo vamos a aplicar varias técnicas diferentes en la misma fotografía. Por un lado vamos a hacer algunas iluminaciones muy chulas y por otro lado vamos a hacer una fotografía de astropaisaje en la que la Vía Láctea sea la total protagonista del cielo. Pero no solo esto, vamos a ir un paso más allá porque vamos a utilizar nuestra montura Skywatcher Star Adventurer para captar una Vía Láctea llena de detalles y de matices. Una Vía Láctea brutal. Pues esta es la localización elegida para hacer esta fotografía con una Vía Láctea espectacular. Nos encontramos en término municipal de Almansa, en Albacete, y hemos venido hasta aquí buscando estos campos con estas impresionantes encinas y uno de los mejores cielos nocturnos de la zona. Esta fotografía de la Vía Láctea la voy a componer con esta encina que tengo justo detrás de mí, una encina que recibió el impacto de un rayo hace unos años dejándola en el estado que la podéis ver, lo que la convierte en un árbol súper fotogénico para hacer fotografía nocturna. Ahora lo que voy a hacer es montar el equipo y buscar el encuadre con el que voy a componer la fotografía. Pues ya tengo todo el equipo montado y el encuadre seleccionado. Finalmente la composición elegida va a ser colocando a la encina en el tercio derecho de la fotografía como un hito importante de la imagen, de forma que el núcleo de la Vía Láctea va a aparecer por la parte de arriba y se va a distribuir por toda la fotografía hasta la esquina superior izquierda. Además de sacar la Vía Láctea, que ya de por sí va a tener un protagonismo importante, vamos a iluminar la encina y todo su entorno, de forma que la encina también tenga mucho peso dentro de la imagen. El instrumento que voy a utilizar para tratar de capturar esta Vía Láctea espectacular en esta imagen es esta montura Skywatcher Star Adventurer, posiblemente la montura Star Tracker más completa y precisa del mercado. Esta versión, la versión astrofoto, nos permite hacer desde astropaisaje, como vamos a hacer esta noche, hasta astrofotografía de cielo profundo con focales de hasta 300 milímetros con muchísima precisión. Y todo ello por poco más de 300 €, así que si queréis echarle un vistazo a esta montura podéis hacerlo a través de la web de astrocity.es, mi tienda de confianza para material de astronomía, y si además necesitáis cualquier tipo de ayuda o asesoramiento, Javier Molina es un gran profesional que seguro que os va a ayudar a elegir exactamente lo que se adapta a vuestras necesidades. Y si además queréis comprobar por vosotros mismos lo que podemos llegar a hacer con esta montura, os recomiendo que le echéis un vistazo a los últimos vídeos que hay en esta lista de reproducción.
A partir de ahora solamente nos queda esperar a que se haga totalmente de noche, aparezca la Vía Láctea por el horizonte y empecemos a realizar esta fotografía con una Vía Láctea espectacular. Amigos, ya tenemos noche cerrada y aunque al centro de la Vía Láctea todavía le queda un rato para subir más en el horizonte y poderlo capturar con todos sus detalles y todo su color, voy a empezar a hacer las iluminaciones del primer plano y la zona del suelo, la zona de la encina y todo su entorno. Lo primero que voy a hacer es iluminar la encina y para ello voy a utilizar la antorcha LED. Y una vez que tengo la encina y todo su entorno iluminado, vamos a aportarle un extra de interés a la fotografía colocando a una persona en el encuadre. En este caso la persona fotografiada va a ser Raúl, que se ha venido esta noche a echarme una mano en la grabación de este vídeo. La iluminación va a consistir solamente en su silueta recortada sobre el fondo de la fotografía y para ello vamos a utilizar la luz de un flash. El flash vamos a colocarlo justo detrás de la persona, pero de forma que la cámara no lo vea, y vamos a dispararlo de forma remota. De esta manera, nuestra cámara lo único que verá será un destello de luz y una silueta recortada contra el fondo. Amigos, ya he ido subiendo el centro de la Vía Láctea hasta colocarse justo en el lugar donde yo quiero, saliendo por el lateral izquierdo de la encina que tengo detrás. En una situación normal de fotografía de astropaisaje con nuestra cámara montada en un trípode y si queremos incluir la Vía Láctea en el encuadre, siempre nos vamos a ver obligados a abusar del ISO de nuestra cámara para llegar a sacar una señal interesante en la Vía Láctea y el máximo nivel de detalle posible. Y a pesar de esto, con exposiciones de apenas 30 segundos, si ampliamos la imagen, seguramente llegaremos a ver trazas en las estrellas. Con una montura Star Tracker como esta Skywatcher Star Adventurer, este problema desaparece, ya que la montura viene preparada para hacer un seguimiento de los objetos celestes y contrarrestar el movimiento de rotación de la Tierra. Dicho de otra manera, podemos utilizar valores de ISO más bajos y tiempos de exposición mucho más largos. En el caso concreto de esta noche, esto es una exposición a f2.8, 30 segundos de exposición e ISO 3200. Si ampliamos la imagen, las estrellas ya se ven como pequeñas trazas. Además, me he visto obligado a utilizar el diafragma más abierto que tiene este objetivo para poder capturar la mayor cantidad de luz posible. Sin embargo, con la Star Adventurer me puedo permitir bajar el ISO a 1600, cerrar el diafragma a f4 para tener una imagen más nítida y hacer una exposición total de 3 minutos. Y como habéis comprobado, las estrellas son totalmente puntuales. Además podemos hacer secuencias de fotografías para poderlas apilar y reducir drásticamente el ruido de nuestra imagen final. Así que lo próximo que voy a hacer es programar en el intervalómetro de la cámara una secuencia de 10 fotografías que luego voy a apilar para reducir el ruido del cielo en la fotografía. Amigos, ya he terminado la secuencia de 10 fotografías y aquí ya lo tenemos todo hecho. Ahora voy a recogerlo todo y me marcho a casa y a partir de mañana empezaré a procesar esta fotografía de astropaisaje con una Vía Láctea espectacular. Bien amigos, pues una vez en casa y delante de nuestro ordenador tenemos trabajo que hacer. Para este procesado voy a utilizar básicamente dos programas. Por un lado, Deep Sky Stacker, un programa gratuito que me va a permitir apilar toda la secuencia de fotografías de la Vía Láctea y de esta manera aumentar la señal, conseguir más detalle y reducir el ruido. Por otro lado, Luminar 3, como ya sabéis, mi editor fotográfico principal y el programa que me va a permitir revelar la fotografía de principio a fin. Pues vamos, en primer lugar, a Luminar 3, donde vamos a trabajar las iluminaciones y el primer plano. Pues estas son las iluminaciones básicas que componen esta fotografía. La técnica que voy a utilizar para combinarlas es la misma que os enseñé en el vídeo de iluminación nocturna básica. Voy a empezar por esta iluminación genérica de la encina y lo que voy a hacer a continuación es
ir aplicando el resto de iluminaciones como capas, trabajando las máscaras y los modos de fusión. Bien, llegados hasta aquí ya tendríamos todas las iluminaciones integradas en la toma e incluso la Vía Láctea en el cielo, pero esta Vía Láctea que hemos integrado se compone de una sola toma y está muy ruidosa. Así que lo que vamos a hacer a continuación es procesar la secuencia de tomas que tenemos de la Vía Láctea para integrarla en la fotografía final y sacar mucho más detalle. Para apilar en Deep Sky Stacker es tan sencillo como abrir el programa y cargar los RAWs que queramos apilar. En este caso son estos 10 y los marcamos todos y le decimos que nos los apile. Por el propio efecto de seguimiento de la Star Adventurer, todos los elementos que hay en tierra saldrán desplazados. Esto nos puede dificultar el revelado posterior, como en este caso la sombra del árbol que se hace demasiado prolongada. Así que en este caso concreto voy a apilar solamente las 5 primeras tomas de la secuencia de la Vía Láctea, ya que son más que suficientes para reducir el ruido de la fotografía y la sombra del árbol no saldrá tan prolongada y podré trabajar con más comodidad en el resto del revelado. Entonces seleccionaremos los 5 primeros RAWs y nuevamente los apilaremos. Pues ya está hecho el apilado de 5 RAWs y como podéis ver la sombra del árbol ya no es tan pronunciada, así que me permite trabajar mejor el resto del revelado. Volvemos de nuevo a Luminar para terminar de integrar esta Vía Láctea. Para integrar nuestra Vía Láctea apilada en la imagen, nuevamente voy a crear una capa de imagen. Pues aquí la tenemos. Lo primero que nos llama la atención es que la imagen está muy oscura, aunque como vais a ver, una vez que le ajustemos los niveles, vamos a tener una imagen muy bien iluminada y con mucho rango dinámico. Al tratarse de 5 RAWs apilados, aunque subamos muchísimo la exposición, y como podéis ver veníamos de esto, aunque subamos muchísimo la exposición, prácticamente no nos va a aparecer ruido en la imagen. Si observamos el fondo de estrellas, vemos que tenemos un fondo de estrellas muy limpio, en comparación con el fondo de estrellas que tenemos en este RAW, que como recordáis está sin apilar, se trata de un RAW único. Podemos ver que toda esta región del centro de la Vía Láctea nos muestra mucho detalle en la imagen apilada. Podemos ver todas las nubes de polvo perfectamente, la nebulosa de la laguna, toda la zona está iluminada de aquí y en general una imagen con mucho detalle y mucha calidad frente a lo que tendríamos si tuviésemos un único disparo RAW, una imagen muy ruidosa a la que le tendríamos que pasar sucesivas reducciones de ruido para tratar de ganar algo de calidad. Amigos, esta es la gran ventaja de trabajar con monturas Star Tracker para nuestras fotografías nocturnas de estrellas o de Vía Láctea. Podemos obtener cielos llenos de detalle espectaculares con un ruido mínimo. Así que ahora lo único que nos queda es trabajarnos una buena máscara para tratar de aprovechar al máximo posible todo el cielo que tenemos en esta imagen con la Vía Láctea apilada y llena de detalles y quede totalmente integrada con todas las iluminaciones de este primer plano que tenemos aquí. Pues amigos, llegados hasta este punto ya tendríamos todas las iluminaciones y la capa con la Vía Láctea apilada, todo integrado en una sola imagen. A partir de ahora solamente tendríamos que hacer una exportación a TIFF de alta calidad o una capa estampada y terminar de revelar la imagen en Luminar 3 totalmente a nuestro gusto.
Amigos, realmente es una lástima que los cielos de la península no acompañen en muchos casos y no podamos obtener todo lo que el universo nos puede aportar. En este caso concreto, la contaminación lumínica de las ciudades cercanas no ha permitido exprimir al máximo todo lo que podíamos haber obtenido de nuestra fotografía de la Vía Láctea. Sin embargo, también habéis podido comprobar que la Skywatcher Star Adventurer no es solamente una montura para astrofotografía de cielo profundo. Esta pequeña es muy polivalente, podemos llevarla en la mochila a cualquier salida nocturna que vayamos a hacer en la que tengamos intención de fotografiar estrellas o la Vía Láctea. Podremos hacer tomas con ISO más bajo, mayores tiempos de exposición e incluso secuencias de fotografías que luego podremos apilar con el fin de obtener imágenes nocturnas con cielos más limpios, menos ruidosos y llenos de detalles y matices. Y amigos, hasta aquí llega el vídeo de esta semana. No olvidéis que todos los domingos tenemos nuevo vídeo sobre fotografía y naturaleza en el canal, así que suscribiros y activad la campanita para no perderos ninguno de ellos. Nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo aquí, en Natural Portraits. ¡Adiós!